Dios le bendiga en esta preciosa tarde, es el deseo de mi corazón. Le damos comienzo a nuestro programa de hoy, 5 minutos con Dios. Y la lectura de hoy la podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 27 al 32. Y dice la palabra: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Nos cuenta aquí la palabra de que Pablo se encontraba en prisión. Y dice que el carcelero se quedó dormido y cuando despertó vio que las puertas de la celda estaban abiertas. Y saca su espada para matarse, creyendo que los presos habían ido, habían huido, habían escapado. Tal vez dijo: tengo que hacer algo porque ¿cómo me voy a aparecer y voy a decir que los presos se escaparon solos? Y de buenas a primeras siente una voz que le dice: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Este hombre, cuando escucha esto, dice que los saca y les hace una pregunta muy importante: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta fue la respuesta que le dio Pablo a este carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en Jesús es tener fe en Él y entregarse a Él. Y esto significa volverse a Él, reconociendo que está vivo, que nos redime de nuestro pecado y que es el Hijo de Dios, reconociendo que murió en una cruz por nuestros pecados, que murió en una cruz para que tú y yo pudiésemos tener vida y vida en abundancia. Tenemos que reconocer esas cosas. Y entonces, cuando creamos eso, entonces estamos teniendo fe en el Hijo de Dios. En Hechos 16, 31, Dios no enseña que nuestra familia va a recibir salvación automáticamente después de que yo sea salvo. Porque este hombre le preguntó a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le contestó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto no quiere decir que porque tú aceptes al Señor Jesús como Señor y Salvador de tu vida, todos tus familiares, todas las personas que viven en tu casa van a ser salvas automáticamente porque tú confesaste a Jesús. No, la palabra no nos enseña esto, y este versículo tampoco nos dice que porque este hombre aceptare o que este hombre recibiese la salvación en aquel momento, automáticamente su familia iba a ser salvo. Tampoco enseña que Dios ha prometido que los miembros de nuestra familia van a ser salvos porque nosotros creamos en Dios o confesemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, o porque hayamos comprendido el Evangelio y hayamos recibido el regalo de la salvación. Cada persona va a recibir la salvación por ella misma. De acuerdo con el mensaje completo del Nuevo Testamento, los miembros de la familia del carcelero recibirían salvación si escuchaban el mensaje y eran objeto de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Para que ellos creyeran en Cristo como Salvador, el Evangelio tenía que llegar a sus oídos. Romanos 10, 13 al 17 nos habla y nos explica bien claro sobre esto. Dice la palabra
que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y que para confesar a Jesús como Señor y Salvador, tenemos que confesarle con nuestros labios, con nuestra boca, personalmente. Tu esposo no puede hacer la oración por ti y tú no puedes hacer la oración por tu esposa, ni por tu hermano, ni por tu hijo. Tu hijo, tu esposa, tu hermano, tu primo, quien sea de la familia, tiene que él personalmente aceptar y recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida para que pueda ser salvo. El significado es que si él creía en el Señor, el significado es que si el carcelero creía en el Señor Jesucristo, él sería salvo. Si él aceptaba a Jesús en aquel momento, cuando él le pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo?, él iba a ser salvo y su casa sería salvada de la misma manera si su familia hacía lo mismo que hizo él, si creía y si confesaba a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Para creer y para aceptar a Jesús tenemos que confesarle. Dice la palabra que Pablo le habló al carcelero y a todos los de su casa. No quiere decir, no dice que solamente le habló a él, sino dice que le habló a todos los de su casa. Y en Romanos 10:13 nos habla bien claro y nos explica bien claro que para aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, tenemos que confesarle con nuestros labios, tenemos que creerlo en nuestro corazón, porque la salvación es personal, es individual. La salvación es individual, es personal. Cada persona tiene que hacerlo por sí misma. Cada persona tiene que aceptar a Jesús por sí misma. Nadie puede hacerlo por él. Tenemos que creer en Jesús, aceptarle en nuestro corazón y recibirlo, para que entonces podamos decir verdaderamente, como dice este versículo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero para que tu casa sea salvada, para que los familiares tuyos sean salvos, cada uno de ellos tiene que confesar a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Cada uno de ellos tiene que hacer su propia oración de fe, aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Cada uno tiene que creer en la obra regeneradora del Espíritu Santo. Cada uno tiene que creer que Cristo vino a la tierra, caminó entre los hombres, se hizo hombre y murió en una cruz, pero que al tercer día resucitó para darnos vida y vida en abundancia, y que ahora se encuentra sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Yo te invito a que, si tú aún no conoces a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, yo te invito a que le confieses, a que le busques, a que te entregues a Él completamente, a que creas verdaderamente en Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Yo te exhorto en esta hora a que, si aún no le conoces, repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Creo que moriste, creo que diste tu vida en la cruz para que yo pudiese ser salvo. Perdona mis faltas y mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto y te recibo como Señor y Salvador personal de mi vida. Dios te bendiga en esta preciosa hora, es el deseo de mi corazón. Y recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios. Si este video te gustó, te invito a que lo compartas, a que dejes tu comentario y a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Reinier Montano. Dios te bendiga una vez más.